Hola, buenas tardes. Gracias a todos por haber venido. Les voy a contar un poquito sobre una de las líneas de trabajo de la Chacra Pergamino en cuanto a intensificación y puntualmente intensificación con cultivos de cobertura. Primero, para introducir, un poco responder esta pregunta, que es intensificar una rotación. Cuando pensamos en intensificar una rotación, pensamos pasar de esta situación de un suelo descansando, un suelo en barbecho invernal, como normalmente se da en nuestra zona núcleo pampeana, a un suelo trabajando. Y un suelo trabajando se lo puede hacer trabajar con un cultivo de granos, como podría ser un trigo o una cebada, o con un cultivo de cobertura, como es el caso de esa foto de abajo, que es un cultivo de vicia villosa. ¿Y qué estamos pensando atrás de que el suelo esté trabajando? Un suelo trabajando es un suelo que genera biomasa aérea y biomasa radicular, que está creciendo activamente durante mucho tiempo en el año. Si está descansando, obviamente no hay nada que esté creciendo y no se está generando biomasa. Que esté aportando nutrientes, especialmente lo más fácil de ver es con las leguminosas. Si estamos incluyendo leguminosas en ese cultivo invernal, está fijándose nitrógeno atmosférico que se incluye al suelo, un nitrógeno que no estaba antes. Y con la generación de biomasa lo que estamos apuntando es a generar crecimiento de la actividad biológica de esos suelos. Con la biomasa lo que hacemos es darle alimento a todos los microorganismos del suelo, que lo representamos con esa lombriz, porque en realidad es la fauna más visible, más fácil de ver en los campos, pero hay un montón de otros microorganismos, macro y microorganismos que están trabajando en ese suelo y a los cuales necesitamos alimentar. Necesitamos hacer agricultura para alimentar los microorganismos que van a ser los que sostengan nuestros suelos. Y lo que necesitamos es generar este concepto que Camilo Vedano de la Universidad de Río Cuarto siempre nombra en nuestras chacras, que es el de lombril-labranza. Una labranza que ya no es superficial por arriba del suelo, sino que viene por abajo del suelo. Y esa lombril-labranza lo que genera son estos agregados, que se llaman agregados biogénicos, que es el precursor de la materia orgánica del suelo, que no son más ni menos que las heces de esas lombrices, que en definitiva van a construir la materia orgánica de ese suelo. Todo esto estamos pensando cuando pensamos en intensificar las rotaciones. Venimos intensificando en cuanto a cultivos de cobertura con vicia villosa desde el 2011 en la chacra. Cuando arrancó la chacra ya arrancamos con vicia villosa y generamos un montón de información de vicia villosa. Aprendimos bastantes cosas, lo voy a pasar rápido, lo he presentado en otros talleres, pero aprendimos bastante sobre cómo es la producción de materia seca. Podemos estar generando hasta casi 9 o 10.000 kilos de materia seca con un cultivo de vicia. Y la variable que más se asocia con la producción de materia seca es la fecha de secado, el momento en que yo seque esa vicia. Y en general con fechas de secado hacia adelante del 31 de octubre estamos generando más de 5.000 kilos de materia seca en la zona núcleo pampeana. Entonces, en cuanto a producción de materia seca aprendimos bastante, en cuanto a nitrógeno también aprendimos bastante, medimos la absorción de los maíces a través de distintos cultivos invernales y en antecesores de vicia estamos viendo que los maíces están sin fertilizar con nitrógeno, están absorbiendo 60 kilos más de nitrógeno que si yo no hago nada durante el invierno, o sea que esos 60 kilos están viniendo de aporte directo de la vicia villosa. Son unos 180 kilos de urea, es bastante aporte de nitrógeno. Otro de los puntos que aprendimos es a que teníamos que manejar la fertilización nitrogenada de esos maíces, que ese aporte de nitrógeno nos implicaba hacer un manejo distinto de los maíces, de la fertilización de los maíces, y empezamos a ver que cómo manejaba la fertilización de los maíces tenía mucho que ver con qué cantidad de materia seca de vicia yo estaba generando. Y que en general cuando los niveles de materia seca de vicia están por arriba de 5.000 kilos de materia seca, no hay respuesta a la fertilización nitrogenada en esos maíces, pero si yo me caigo en nivel de materia seca en mis vicias y hago una mala vicia o una vicia mal nodulada, que nos ha pasado en algunas situaciones, ahí sí responde el maíz a la fertilización nitrogenada. Por lo tanto, el manejo del nitrógeno en el maíz siguiente es fundamental para hacer un manejo sustentable. Y también aprendimos algo sobre agua, hicimos mediciones de costos hídricos y lo que venimos viendo es que obviamente tiene un costo hídrico alto hacer un cultivo de invierno versus no hacerlo.
pero ese costo hídrico es un poco menor que hacer un trigo, y con la ventaja que yo tengo, que puedo manejar el secado y anticiparme en el momento de secado si el año viene seco. Sin embargo, nos surgieron el año pasado nuevos interrogantes sobre los cultivos de cobertura, porque capaz que estábamos bastante cómodos con la vicia y nos estábamos perdiendo de capturar algún otro cultivo de cobertura leguminosa que nos aporte más nitrógeno y materia seca. Entonces decidimos empezar a probar otros cultivos de cobertura. Otra de las preguntas que nos planteamos era si podíamos mejorar el aporte de materia seca y nitrógeno incorporando otras especies distintas a la vicia. Y por último, si mejorara esa actividad biológica, esa lombrilabranza, cuando yo mezclaba distintos sistemas radiculares y ya dejaba de hacer vicia sola y empezaba a hacer policoberturas con muchos cultivos. De esta última línea de trabajo no les voy a presentar nada por una cuestión de tiempo, voy a centrarme más que nada en esos dos. El ensayo que hicimos el año pasado y que estamos repitiéndolo dentro de la red de cultivos de cobertura, de cultivos de servicio de APRESID, se hizo en 3 localidades en la zona núcleo-pampeana, en Uranga, cerca de Rosario, en San Isidro, esto es Urquiza, que está cerca de Pergamino, y Salto. En esas 3 localidades evaluamos 8 tratamientos. El primero es nuestro testigo, que es el barbecho. Después evaluamos 4 cultivos de cobertura de tréboles, trébol subterráneo, trébol persa, trébol balanza y trébol rojo. Ahí están las densidades que usamos. Evaluamos a la vicia, que era nuestro cultivo de cobertura conocido, y dos mezclas de vicia. Una de vicia con avena y otra de vicia con avena más trébol rojo más nabo forrajero. Con esta idea de generar esos policoberturas, a ver que generen sistemas radiculares diferentes. En las 3 localidades hicimos ese mismo ensayo, en lotes de producción, tenía cada uno media hectárea, cada franja. Y evaluamos varias cosas, entre las cosas que evaluamos fue las plantas logradas, el stand de plantas logradas. Esos son los ciclos que tuvimos, sembramos hacia fines de mayo, principios de junio, porque no hubo posibilidades por excesos hídricos de sembrar antes la campaña pasada. Y las fechas de secado estuvieron entre el 1 y el 15 de noviembre, con periodos de crecimiento de 150 a 170 días, con la particularidad de que tuvimos una alta cobertura de rastrojo, todos los lotes venían de trigo-soja, por lo tanto piensen que sembrar esas coberturas en un alto nivel de rastrojo ya no es tan fácil como sembrar una pastura donde uno normalmente hace otra preparación del suelo. Otra particularidad de las plantas logradas es que estamos sembrando semillas muy chicas en algunos casos. Fíjense que el peso de 1000 del trébol balanza es de 0,75. El peso de 1000 granos, el trébol subterráneo, que es el trébol más grande, pesa 7 gramos el peso de 1000. Cuando estamos contrastando contra la vicia, que pesa 30 gramos, o una avena 35. Estamos hablando de semilla muy chica, con lo cual piensen que lograr un buen stand de plantas es bastante difícil. Y encima sembramos relativamente tarde para lo que son estos tréboles, que son muchos de ellos pasturas y que se siembran normalmente en marzo. El año pasado fue un año bastante benévolo, no fue un invierno tan crudo como este, pero sin embargo los pocos días con heladas que hubo estuvieron después de las siembras. Hubo 18 días con temperaturas en el suelo de menos 5 grados centígrados. Todo eso hizo que hubo algún daño de helada, y el mayor daño de helada lo vimos en los nabos y también los vimos en algunos de los tréboles, como el trébol subterráneo o el trébol balanza. Esta introducción se las hice para entender un poquito esta tabla, que lo que muestra son los tratamientos y en cada localidad las plantas logradas, y fíjense que hubo 2 tréboles que, a pesar de todas esas condiciones malas o dificultosas para la implantación, sin embargo el trébol persa y el trébol rojo se implantaron bastante bien y logramos esas 100 plantas por metro cuadrado, 130 plantas por metro cuadrado, que eran las que esperábamos. Y el trébol balanza y el trébol subterráneo tuvimos stand de plantas bastante bajos. Le pegó mucho más la helada, y imagínense que una planta creciendo en pleno invierno con poca tasa de crecimiento, esas 2 franjas se enmalezaron en los 3 establecimientos bastante más. Por lo tanto, la capacidad de competir con las malezas fue mucho menor de esas 2 especies. En los otros tratamientos, la vicia pura logramos en promedio 50 plantas, pero en general apuntamos a 40, 45.
Y cuando mezclamos a las vicias, lo que nos pasó con las mezclas que hicimos, que fue el primer año que probamos mezclas, es que los kilos que pusimos de avena fueron bastante altos y generamos más plantas de avena que de vicia villosa. Nos pasó en los distintos campos y lo que vimos es que generar más plantas de gramínea que de leguminosa nos genera una competencia con la leguminosa que hace que el crecimiento de la vicia sea menor y de hecho después vamos a ver qué pasó con el nitrógeno. Los aportes de nitrógeno fueron menores. Si yo hoy cambiaría este ensayo, bajaría bastante más estos niveles de 24 kilos de avena acá o 12 kilos de avena en este caso. Lo bajaría aún más y subiría el de vicia. Nos quedaron un poco desbalanceadas en el nivel de plantas logradas. ¿Qué pasó con la materia seca? Esas son las materias secas que generamos en los 3 establecimientos de vicia villosa. Este es el tratamiento de vicia. Si recuerdan las 3 barritas que le mostré sobre los ciclos, en cada localidad la duración de los ciclos, fíjense que estas barras acompañan bastante lo que pasó con las duraciones de los ciclos. Están inclinadas, ¿no? Si uno las pararía, acompaña que el ciclo que duró, la localidad donde duró menos el ciclo de la vicia rindió menos materia seca, más o menos 6.000 kilos, y cuando la dejé 2 semanas más, fíjense que entre el 1 de noviembre y el 18 de noviembre son las fechas de secado, esos 15 días cómo le impactó en la producción de materia seca significativamente a esa vicia. Y eso no solo pasó con las vicias, sino también pasó con los tréboles que ahora les voy a contar. Cuando consociamos a las vicias con gramíneas, no logramos mejoras en la materia seca, que era uno de los motivos por los cuales incorporábamos las gramíneas. La realidad es que no logramos grandes cambios en la producción de materia seca por incorporar esas gramíneas. Y cuando incluimos a los tréboles, en los tréboles lo que nos pasó es que hubo un efecto muy grande de anticipar la fecha de secado en 15 días. Fíjense las barras rojas, cuánto se nos cayó la materia seca, sobre todo del rojo y del persa. Y el trébol balanza y el subterráneo y el balanza, fíjense que en las 3 localidades produjo mucha menos materia seca, o sea que tuvo menos stand de plantas de más lento crecimiento y mucha menos producción de materia seca. Mientras que el trébol persa y el rojo recuperaron bastante bien al final y llegaron a producir valores de materia seca similares a las vicias y a las vicias consociadas, aunque ahora les voy a mostrar algunas particularidades por las cuales igualmente no me gustaron tanto estos tréboles comparados con las vicias. Otra de las cosas que evaluamos fue el nitrógeno en el suelo. Esto lo medimos cuando el maíz estaba con 6 hojas. En B6 del maíz medimos el nitrógeno en el suelo en cada uno de los tratamientos en las 3 localidades y lo medimos en el barbecho y en cada uno de los tratamientos. Y la forma en que se los grafiqué es cada tratamiento relativo al barbecho. ¿Se entiende? El 0% es el barbecho, o sea que si tenemos valores por arriba de 0%, valores positivos, quiere decir que ese tratamiento generó aportes de nitrógeno en relación al barbecho, y si están por debajo valores negativos, quiere decir que ese tratamiento generó una pérdida de nitrógeno en relación al barbecho. O sea que cada uno está referenciado a cuántos kilos de nitrógeno tuvo ese barbecho. Y lo que vemos son estas respuestas. Lo primero que se ve más claro es cómo respondió la vicia en cuanto al aporte de nitrógeno. Fíjense que en las 3 localidades fue el único tratamiento que claramente aumentó entre un 10 y un 60% el nivel de nitrógeno, fue el tratamiento con vicia. O sea que si los campos tenían entre 60 y 80 kilos de nitrógeno en los barbechos, el tratamiento de vicia tenía entre un 10 y un 60% más. En cuanto a los tréboles, fíjense que los tréboles que menos materia seca generaron, que son el subterráneo y el balanza, son los que generaron las peores situaciones nitrogenadas, generaron pérdidas de nitrógeno. ¿Por qué se dio esa pérdida de nitrógeno con los tréboles que son leguminosas que fijan nitrógenos? Porque se enmalezaron mucho. Estas 2 parcelas estuvieron con mucho nivel de malezas y esas malezas obviamente consumen parte de ese nitrógeno que fijan y eso lo vimos reflejado en 2 de las 3 localidades. En una casi no hubo diferencias. Y en cuanto al persa y al rojo, yo les decía que no me convencían tanto. Fíjense que a pesar de haber dejado muy buen nivel de materia seca, similar a lo que pasó con la vicia,
no generaron, según el campo, fueron medio contradictorios. En el caso del trébol rojo generó aumentos de nitrógeno, pero muy pocos, solo entre un 10 y un 15%. Y en el caso del trébol persa fue más rara aún la respuesta. Hubo campos donde aportó nitrógeno, campos de respuesta neutra y campos donde perdió nitrógeno. No llegué a analizarlo porque los cosechamos en estas últimas semanas, pero viendo los rendimientos de los maíces atrás de esos tratamientos, el trébol persa me sorprendió que los maíces arriba de ese trébol persa no estaban en las mejores condiciones. Estaban muy desparejos, las plantas crecieron menos y de hecho en algunos de los campos que ya tenemos datos de rindió menos el maíz. Lo que no era esperable por la cantidad de materia seca que generó. Me parece que ahí hay mucha información por generar. Todavía no sabemos demasiado, capaz que la falla grande fue que se sembró muy tarde. Y ojo que además fue un año muy complicado en cuanto a disponibilidad hídrica. ¿Qué pasó cuando mezclamos las vicias? Hubo dos campos donde claramente la mezcla de vicias con gramíneas generó aportes de nitrógeno, pero muy leves en un caso, sobre todo en la mezcla, bastante leves. Pero hubo uno de los campos en Salto que generó caídas de nitrógeno el haber mezclado la consociación de vicia con gramínea. Y eso pasó porque en B6 del maíz hubo en este establecimiento una gran emergencia de avena guacha en la línea de siembra del maíz. Y obviamente esta avena guacha está consumiendo nitrógeno, o sea que esta caída de acá está explicada por esta situación en particular que después se controló con herbicida, esa avena guacha, pero nos generó un impacto negativo en el nitrógeno en ese momento. Para concluir, la vicia pura, después de este primer año, y ojo, es un primer año y por eso seguimos haciendo evaluaciones, al menos con los resultados de este primer año, pareciera ser que la vicia pura sigue siendo la mejor alternativa para intensificar previo a una gramínea estival, por un mayor aporte de materia seca y nitrógeno. Al incluir otras especies es fundamental sembrar antes de las primeras heladas. Si estamos pensando en incluir tréboles sobre todo o otras especies adaptadas a pasturas, necesitamos anticiparnos más con las siembras, cosa que con la vicia no nos preocupábamos tanto en ese aspecto y con las otras especies sí. De los 4 tréboles evaluados, el persa y el rojo parecieron tener las mejores implantaciones y mayores aportes de materia seca. Y en cuanto a las consociaciones de vicias evaluadas en este ensayo, no mejoraron significativamente la producción de materia seca ni el aporte de nitrógeno en comparación con la vicia pura. Pero ojo, hay una salvedad importante por la cual estamos insistiendo con las consociaciones con vicia, con una gramínea, y es por generarle un freno al movimiento del rastrojo de vicia cuando tenemos diciembres y eneros muy llovedores, porque nos ha pasado en campos con pendiente que al no tener una gramínea, ese rastrojo de vicia queda poco anclado y se mueve mucho con las lluvias y con la escorrentía de agua. Más que nada le estamos pensando a las consociaciones para ese lado, más que porque nos aporten más materia seca o más nitrógeno. Así que bueno, eso es todo, agradecerles y les dejo la palabra a Diego, que va a hacer un poco la mirada del productor y cómo están incorporando ellos cultivos de cobertura, y luego Silvina. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias Belén. Nosotros somos miembros de la Regional Pergamino Colón y en 2011 iniciamos esta aventura de hacer la chacra. Si se acuerdan, el contexto de ese momento el campo no era tan positivo, veníamos de una seca y no teníamos un negocio demasiado positivo en ese momento, pero nunca dudamos de lo importante que era poder sacarnos todas las dudas que tenemos a campo en las cosas de producción, con algo que la chacra tiene que no tiene todo lo que nosotros podemos ir a campo, que es la rigurosidad científica, el intercambio con expertos del INTE y de otro tipo de asociaciones que es con las que trabajamos, instituciones. Yo les quiero contar un poquito rápido una mirada de miembro de la regional, en representación de ellos, y un poquito también de la empresa nuestra Managro, que somos un pool de siembra que trabajamos en 6 provincias de Argentina, 60.000 hectáreas, vamos a trabajar este año, y producimos en todo tipo de ambiente, desde el norte, en límite con Formosa, hasta el sur, el límite con Patagonia, al oeste en La Pampa y al este en Entre Ríos, límite con Uruguay. Así que estamos un poquito diversificados por toda Argentina, con todo tipo de ambientes. Creo que ambientes agroecológicos tenemos definido como 8 o 9 hoy. Y bueno, este tipo de información que la estamos generando de Pergamino, después la tenemos que ir probando y llevando a todo el resto de los lugares donde trabajamos.
En la regional de Aprecida en 2011 nos planteábamos en general, nosotros somos un grupo dentro de la regional que sembramos mucho, pero mucho de campos propios, y lo que estaban limitados en el crecimiento en ese momento con el tema de las superficies, ¿no? Había poco negocio, había que los gastos estructurales altos y había que poder realmente generar más negocio. Y es una regional que empezó muy fuerte con todo el tema de arveja, lentejas, pisingallos, muchas cosas de invierno para poder aumentar un poco la superficie de siembra del grupo. Y nos sobraban milímetros en Pergamino. Producíamos los cultivos con 400, 500 milímetros, que por efectividad de lluvia serían 700, y teníamos 1000, 1300, depende del año, y esos milímetros nos generaban daños, de problemas de inundación y de problemas de pérdidas de suelo. Y además de cobertura, que también en algunos lugares donde hay pendiente se nos la llevaba, ¿no? Este fue un poco como de la regional como grupo, encontramos un sentido a encarar el tema de la chacra, que es un lugar donde hay que organizarse, encontrar una buena persona, como encontramos nosotros a Belén, formarla, poner plata, que nunca es fácil, y la verdad que bueno, hasta ahora viene siendo un éxito. Y desde Managro nos planteamos como grupo de producción, decíamos, bueno, siempre está el paradigma del campo alquilado, del campo propio, de que uno puede hacer ciertas cosas en el campo propio, en el campo alquilado, y nosotros decíamos, bueno, la verdad que hace 40 años que Managro siembra, y pensamos sembrar unos cuantos años más. Estratégicamente tenemos que hacer un negocio de largo plazo, pero la verdad que todos los años tenemos que renovar nuestros contratos, con lo cual no sabemos si estamos en el mismo campo, e invertir en ese campo, no sabes si te va a devolver el retorno de esas inversiones que van más allá del año. Pero sí estamos con este desafío grande que es poder hacer negocios de largo plazo, pero con una explicación económica anual válida, ¿no? Y parte del planteo que yo tengo y intercambio que tengo con algunos colegas y técnicos es muy importante para nosotros que también en la sustentabilidad lo económico sea válido, porque si no creemos que cuando económicamente no es viable es muy difícil que realmente agarre viaje. Habrá algún fundamentalista que lo pueda hacer, pero el grueso termina decidiendo con la billetera. Bueno, y el paradigma que también dejo con el tema de los campos alquilados es a veces la propiedad de la tierra, ¿no? Está claro que hay una propiedad y en Argentina se respeta quién es el dueño de la tierra, pero nosotros al alquilarla, la verdad que es una cuota anual que pagás, que es el alquilar, y lo renovás todos los años según la expectativa de renta que puedas tener. Nosotros preferimos bastante más esta modalidad. El campo propio, en el fondo tenés que comprar con una cuota enorme primero y después ver si la amortizás en 25 años. Entonces, esto es un poco para decir, si estás en un campo alquilado no tenés por qué ver que no podés hacer sustentable ni cuidar esa tierra, por más que a veces cueste meterla en una ecuación económica, ¿tá? Ese es el paradigma que nosotros nos desafía y tratamos de romper y tratamos de pensar en largo plazo. En los contratos de alquiler en Managro, la realidad que hay más o menos las rotaciones de cada 6, 7 años que se va a un campo. Es bastante tiempo para poder estar adentro de cada campo. Así que por eso estamos con esta mirada de poder incluir cultivos de cobertura, que al principio nos costó, creo que fuimos de los últimos miembros en la regional, que por no tener campo propio, que entramos a hacer cultivos de cobertura. Bueno, hace 3 años la información, un día nos planteamos en la regional, después de que ya el tercer o cuarto año ya había bastante información preliminar de las virtudes de la villa que nos contó recién Belén. Decíamos, bueno, ¿qué pasa que no se incorpora en masa en todos los lotes de las empresas que trabajamos, que estamos en la regional? Bueno, hoy, al principio de campaña, hicimos una encuesta de cuánto iba a ser cada uno. ¿Se acuerdan que veníamos bastante secos? Y daba el 10 y el 15% más o menos de cultivo de cobertura, sacando trigo, ¿no? Digamos, solamente lo que es cultivo de cobertura que no se va a cosechar. Hoy, después que llovió bastante bien en abril y se repusieron mucho los perfiles del barrio donde estamos en la regional, está sembrado entre el 25 y el 30% de los lotes con cultivo de cobertura en lo que es la regional. Y aquellos que primero ya estaban organizados y sembraban el 15-20% hace 2 o 3 años, hoy están 100% con cultivos de cobertura. Gramínea hay 2 o 3 empresas que están muy a fondo con esto, tienen más aceitado el proceso productivo, las técnicas para poder hacerlo bien, y ellos ya están a fondo, con lo cual nos muestra que es el camino que es viable. Esto es un poquito reconto de los últimos 20 años de alquileres. La siembra directa cuando inició fue una técnica que vino por un tema de conservación, pero en realidad que lo que la hizo viable, expansiva y logró que se pase rápidamente fue que además era mejor rentablemente. Por eso la siembra directa se adoptó tan fuerte y tan rápido, porque tenía además de todas las virtudes ambientales, que era mejor negocio. Y eso es lo que yo quiero remarcar que es importante. Después me acuerdo que alquilábamos y nadie te decía, en dueño en campo,
che, quiero maíz. Los productores decíamos, no, mira, tenemos que rotar en maíz porque tenemos 4 quintales más de soja, y fuimos al norte de Argentina, Santiago del Estero, Chaco, y la verdad que veíamos que era inviable el soja-soja, y veíamos las virtudes de meter maíz, y fuimos los productores los que realmente lo metimos. Y después la fertilización, también la terminamos metiendo nosotros porque nadie te negociaba que fertilices. Hoy te sentás a negociar un campo y cualquier dueño de campo te dice, quiero 30% de maíz, ¿qué fertilización me vas a hacer? Realmente pudimos generar conciencia desde ese lado y creemos que los cultivos de cobertura son el complemento que va a venir como nuevo hito de todos estos pequeñas cosas para hacer más ambientalmente sustentable los cultivos extensivos. Y lo que digo es que los productores somos los que cuidamos la tierra porque ella nos da razón de ser, digamos, ¿no? Yo digo, para mí es una excusa aquello que dicen, no, como al kilo, yo hago... la verdad que creo que es una responsabilidad de todos cuidar la tierra, que además de ser un bien claramente propiedad privada y bien particular, en Argentina ya está claro de que este sector es un sector muy importante y por eso tenemos la responsabilidad de cuidarlo lo mejor posible. Las virtudes, no voy a hablar mucho de lo técnico, pero digamos, las que a nosotros nos inclinan es la fertilidad física de los suelos, que ya habló mucho Belén, y este es el factor económico que más nos impulsó a toda la regional central, que es el control de malezas difíciles. Cuando vimos que controlar malezas difíciles se nos pone cada vez más complicado y además más caro, y que tenemos que tener un problema con los residuales, los años secos, bueno, este es uno de los motivos que financia el costo que antes las virtudes estaban, lo podríamos haber hecho, pero había que gastar 70, 100 dólares y decís, si ese es el margen, ¿cómo lo vamos a gastar en esto? Bueno, hoy como tenés sobrecostos con todo esto, realmente decís, bueno, puedo hacer un cultivo de cobertura. Y otro tema es los controles de exceso de agua. Esto hay mucho más milímetros en general en Argentina de los que estamos usando para los cultivos y además no lo estamos haciendo eficiente que entre en el suelo. Así que este es otro motivo fuerte. Y el otro es, después de las inundaciones del año pasado, la salinización que se ve en los suelos, otras cosas importantes para tener bien los suelos cubiertos. Y el aporte de nutrientes orgánicos, que la villa, como mostró Belén, hasta ahora no hay con qué darle, es la que más nutriente está metiendo abajo de nitrógeno. Y otra línea de trabajo que estamos impulsando de la regional y ahora con la APRESID de hace un tiempito, es mejorar la fertilidad biológica. Estamos haciendo todo un estudio para poder identificar salud del suelo y ver, así como vamos y vemos cuánto nitratos o fósforo tenemos de 0 a 20, de 0 a 60, y estructura física de cómo estamos en la estructura laminar, también poder identificar en todo esto que todavía es un mundo que conocemos bastante poco, por lo menos los productores, de la actividad enzimática, el perfil de los ácidos grasos. Ya el otro día nos presentaron el mes pasado algunas cosas, los avances que venimos teniendo con y realmente hay indicadores de salud de suelo biológicos que todo esto lo potencia. Bien, así que lo más importante para nosotros es esto, que el nuevo aporte al sistema de arrendamientos. Creo que los cultivos de cobertura, si te cambian el sistema de producción, va a terminar cambiando un poco el sistema de arrendamientos, porque para poder hacer buenas coberturas, o lo vimos con Belén, no podéis esperar a renovar para sembrar un trébol persa. Si llegamos a encontrarle más virtudes de las que le encontramos en medio de las heladas en julio, va a haber que adelantarse, o poder hacer avena o centeno con avión en R6 en soja, va a haber que adelantarse en las negociaciones. Así que bueno, el desafío está en cómo se va a mover este sistema con los cultivos de cobertura, que ya están mostrando todas sus bondades, en el sistema de alquileres, ¿no? Y bueno, en Vicia, desde el lado numérico, para nosotros gastás $100 en hacerla y te ahorrás $100, 90 en fertilizante, y depende de la problemática de malezas que tengas, entre 10 o 20 o 30 en malezas. En gramíneas nos cuesta un poquito más, porque vemos la competencia con nitrógeno y alguna competencia con agua, que todavía depende de la zona donde uno produzca, no es lo mismo donde sobra milímetros que en La Pampa, donde trabajamos también, que nos faltan todos los años. Pero sí, en lo que es maleza vemos que hay un control, toda la zona de La Pampa, que tiene el yuyo colorado muy fuerte, hay un control muy importante y es donde empieza a encontrar su lugar y su justificación económica. Pero en Vicia para nosotros no tenemos dudas, y en gramíneas todavía en la cuenta económica está ahí, hay 40, 50 dólares que hay que terminar de ver si se pagan o no se pagan, que nosotros creemos que en el sistema se va a pagar, quizás no el primer año, sino en el segundo, tercero, cuarto.
Así que bueno, el último mensaje ya lo pasé, que para nosotros cuando se habla de sustentabilidad es muy importante que económicamente cierre, porque si no, no vemos que se adopte en masa. Así que me parece que hay que estudiar, desprejuiciados los números, cuáles son las mejores alternativas biológicas, las mejores coberturas, y después hay que ver cómo encajarla en el sistema económico para que realmente pueda ser extensivo y lo podamos hacer en toda la Argentina. Bueno, y después lo otro, que esto es los dos tipos de personalidades, ¿no? El miedo a perder lo que tienen, y nosotros creemos que tenemos que ser más del miedo a perder una buena oportunidad. Nos parece que es más importante arriesgarse un poquito en los cultivos de cobertura, mucho no nos vamos a equivocar. En Villa me parece que ya está claro, en gramíneas tenemos todo el olfato y todos los datos preliminares de que realmente va a ser muy bueno, y veo que se está estudiando en todas las regiones más fuerte, con lo cual cada vez tenemos más información, y es muy importante que generemos toda esa información para poder compartirla, como el caso de esta regional, que creo que ha sido de las primeras chacras que ha generado información valiosa. Bueno, eso por ahora. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo les voy a hablar en sí de la experiencia de INTA que tiene sobre cobertura. Particularmente la de INTA Pergamino, hace más de 15 años que estamos trabajando. Distintos grupos, ¿no?, de INTA trabajan en cultivo de cobertura persiguiendo objetivos, ¿no? Aporte de carbono, nutrientes, napa, malezas. Pero, bueno, en INTA Pergamino estamos trabajando, como les dije, hace 15 años con distintos cultivos, distintas especies, ya sea leguminosas, gramíneas, crucíferas, mezcladas. Y bueno, nosotros lo que en general uno destaca, ¿no?, es, a lo largo de estos años, es la presencia de la leguminosa, de una leguminosa en el sistema. Por dos motivos. Uno es asociado al nitrógeno que deja para el cultivo siguiente, particularmente el maíz. Por eso uno encuentra efectos en el rendimiento, sobre todo en años húmedos, de un maíz arriba de una vicia, ya sea de segunda o de primera fecha. Y segundo, porque tiene un efecto muy grande sobre lo que es las reservas orgánicas del suelo. Y eso está asociado al hecho de ingresar, de fijar ese nitrógeno en el suelo, también el carbono, y disminuir pérdidas de nitrógeno. El tema de las crucíferas asociadas con leguminosas, con gramíneas, también ya entre los 5 y los 10 años hemos encontrado efecto en diferentes propiedades físicas, químicas y biológicas. Con respecto a los rendimientos también, ¿no? Pueden estar igual que un testigo o superando el rendimiento en maíz. En soja no hemos encontrado efectos. Pero bueno, yo un poco era contarles y apoyar lo que ya Belén les ha mostrado, Diego, y contarles que lo que yo he visto a lo largo de todos estos años que analizo, ¿no?, y evalúo las coberturas, intensificando estos sistemas, implica que va sumando procesos y eventos de corto plazo, que uno ve esos cambios, ¿no?, y que eso es algo crítico para que en el largo plazo mejoremos la funcionalidad y también la sustentabilidad del sistema. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio de preguntas. Vayan levantando la mano. Buenas tardes. Una consulta para Belén. ¿La vicia la inoculan? Por protocolo la vicia la inoculamos y fomentamos la inoculación, sobre todo porque aparte que en lo que es el costo de la siembra es el costo menor. La realidad que tenemos algunos campos que son arvejeros de hace muchos años y el inoculante del inóculo es el mismo para arveja que para vicia villosa, así que particularmente en algunas situaciones puntuales hoy ya no están inoculándose por el nivel de cepa que hay en el suelo.
Si vos me decís hoy una experiencia, un campo que no tenga antecesor leguminosa, inoculás sí o sí, porque lo que cambia es mucho el tipo de nódulo y la estructura de los nódulos y la producción de materia seca. Vimos, en algún campo nos pasó que se olvidaron de inocular y los nódulos que se generan son grandes, aislados, vos los ves rojos, activos, pero la producción de materia seca cayó mucho. Una pregunta más. ¿El secado qué hacen? ¿Roleado o secado con herbicida? El secado mayormente, porque es lo que empezamos a trabajar y más experiencia tenemos, es con secado químico y lo estamos secando mayormente con secado químico y este ensayo que mostré yo está secado con herbicidas. Pero estamos secando con glifosato y 2,4-D. Y le pusimos fluroxapil también por el tema de los tréboles, que sobre todo el trébol rojo cuesta bastante, eso no lo aclaré, pero costó bastante matarlo. Y de hecho quedó en pie en el maíz durante casi todo el ciclo. Tenemos algunas experiencias con roleado, estamos empezando a hacer algunas experiencias con roleado. La limitante que nos encontramos es con un parque automotor, o sea que no hay un parque de maquinaria preparado en el país para hacer un buen roleado en Argentina y estamos adaptándolo, aprendiendo sobre eso. ¿Cómo te va? También para Belén. Te quería consultar por el gráfico que nos mostraste de diferencia de nitrógeno versus el barbecho. Más que nada, en qué momento midieron el nitrógeno ese y bajo qué forma, si de forma de nitratos o de materia seca. Y también si lo habían analizado la parte subterránea y la parte aérea también, si lo habían evaluado eso. Y nada, si tenían algún dato de qué porcentaje de esa producción va al primer cultivo y cuánto queda remanente para después. Eso es nitrato en suelo. Lo que medía ahí en B6 está medido en B6 del maíz, o sea, cuando el maíz tiene 6 hojas, en un maíz que no se fertilizó, ¿no? Todo ese ensayo está hecho, por ahí volví a aclararlo, está hecho sin fertilización en el maíz, porque ahí lo que queremos ver es justamente qué aporte de nitrógeno tienen esas coberturas invernales en los maíces. Entonces pusimos a esos maíces a una no fertilización, con lo cual se nos han caído la mayoría de los rindes de los barbechos, se nos cayeron. O sea que está medido en B6 del maíz sin fertilización nitrogenada a 0,60 en forma de nitrato. No lo evaluamos en planta en ese ensayo, sí, cuando mostré al inicio las mediciones de absorción de nitrógeno de maíces, eso sí está medido en planta, medido en parte aérea, en tallos y en granos. En este ensayo en particular no lo medimos en planta. ¿Por qué le colocás glifosato si con 2,4-D la matás? La realidad es que lo que hacemos con el secado es ya un control de preemergencia del maíz. Nosotros con el secado de las coberturas ya no hacemos ninguna otra aplicación de herbicida, ni siquiera de residual en los maíces. Entonces tratamos de cubrir el mayor espectro de malezas ahí y hoy estamos haciendo, salvo ese escape que mostré de avena, que se escapó que en el surco de la siembra del maíz emergió avena, sino hoy atrás de esas coberturas estamos de buenas coberturas, como las vicias que estamos implantando, estamos logrando hacer maíces sin residuales. Con lo cual ahí reducimos un montón el impacto ambiental, sobre todo de otros herbicidas que son mucho menos ambientalmente amigables, como la tracina. Si se hace un rolado, ¿podría suceder el rebrote de la vicia, por ejemplo, y cómo afectaría al cultivo siguiente? Sí, eso lo estamos empezando, es uno de los problemas que empezamos a tener con el roleado. La maquinaria que hay para rolear no está preparada para rolear 9.000 kilos de materia seca, entonces lo que nos encontramos son con los dos extremos, rolos que nos rompieron los tallos. El rolo tiene que machucar el tallo, y cuando te lo rompe en realidad te quiebra todo el rastrojo y al final de cuentas eso es voladura de rastrojo. Eso no lo queremos y nos pasó. Y en el otro extremo, el que cortó tan poco que terminó brotando toda y terminamos aplicando herbicida. Al final terminamos haciendo las dos cosas porque veíamos que no se secaba y que seguía floreciendo. Es más, como que el roleado le había dado hasta un estímulo. En eso estamos en este aprendizaje. No le tenemos todavía encontrada de la mano. Por eso todavía en general en estos ensayos todavía no lo aplicamos al roleado, lo estamos evaluando por fuera. Sí, Diego. Incluir el cultivo de coberturas en campo arrendado ya es un cambio fuerte de mentalidad, por lo menos de lo empresarial, ¿no? Vos explicaste un poco los beneficios
que traen los cultivos de cobertura y hablaste de una cuenta que hacen, en lo económico. Es decir, ¿qué razonamiento están haciendo en esa cuenta que hablaste? Yo te lo conceptual cortito. Una vicia te termina costando en el orden de $100. Hoy una vicia fertilizada con 50 kilos, 20 kilos de vicia para llegar a 50 plantas, inoculada, te cuesta más o menos eso. Lo que te ahorrarías es en el orden, por lo que mostró Belén, te ahorrarías en el orden de $90, hoy más o menos la relación te da $90 de urea, digamos, o de algún fertilizante nitrogenado de fertilizante, porque no tendrías necesidad de fertilizarla. Si la vicia es buena y la hiciste bien y bien inoculada, no tenés que usar fertilizante, digamos. Están el resto de los beneficios que no entran en el Excel. Una siembra más ágil, de los maíces tardíos, que si tenés mucha lluvia lo haces más rápido. Bueno, pero en la cuenta económica estricta, que es la que entra en el Excel, de ese lado te gastás $100 en la vicia, recuperás 80, 90 con fertilizante, y si no tenés un problema de malezas, te ahorrarías todos los barbechos de la primavera. Tengo que pensar que por ahí, si nosotros veníamos de una rotación, o la rotación que todavía domina en el grupo y en Managro es trigo soja, maíz soja, digamos, ¿no? Pensá que cosechás una soja en Pergamino en mitad de abril, fin de abril o mitad de mayo como tarde. Queda todo el suelo descubierto hasta la siembra de primera semana de diciembre o fin de noviembre, maíz tardío. Y llueve un montón ahí. Y por más cobertura y rotación que tengamos, nosotros veríamos que igual vas perdiendo rastrojo y todos esos milímetros se van, porque son suelos arcillosos, se saturan, se van. Y después tenés todo el problema de tener los suelos sobresaturados, todo el problema de anoxia, de falta de oxígeno en el suelo, en las implantaciones. Entonces, en lo que es vicia es bastante claro. La cuenta es lo que te gastás, no te cambia la ecuación de costos, sino que lo gastás en otra cosa contra hacer el barbecho. Y además con todo el resto de los beneficios. Ahora, en gramíneas, por ejemplo, más en el oeste de Buenos Aires, en La Pampa o en el norte, que también estamos empezando a hacer gramíneas, a veces te cuesta más la cuenta. Hoy, en el norte, por ejemplo, hoy gastás, si no tenés WIDIT, si hacías como lo hacíamos a la vieja usanza, con cobertura total a las aplicaciones, te gastás $100, $120 de herbicidas. Y además no tenés buen control ni te das los lotes limpios. Eso es lo peor. Con gramíneas, depende de tu problemática, que en el norte está extendida por todos lados, es muy probable que te ahorre $60, $70, ¿viste? Y ahí todavía no tenés mucho que fertilizar la gramínea, así que en el norte cierra. En La Pampa sí tenés que fertilizar, porque tenés que darle empuje si no tenés una cobertura más o menos, y ahí estás como 40, yo hago la cuenta que estás como 2 quintales de soja para atrás, ¿no? Para ponerlo en relación a insumo en producto. El tema es, si tenés un año medio y llover hacia adelante, estoy seguro que lo recuperás y en creces porque tenés más eficiencia de la infiltración, menos evaporación, una ecuación de agua superadora. Si tenés un año seco, lo más probable es que te pegue. Este año en Entre Ríos, que fue un año tremendamente seco, los cultivos de vicia, en maíz no fue muy mal, digamos, no es todo color de rosas. Nos pasó una factura, no fue una buena cobertura, hicimos 3.500 kilos, no llegamos a los 5.000, tuvimos que fertilizar y encima nos pegó en rendimiento. Con lo cual es algo que estamos aprendiendo, pero fue un año extremadamente seco también. Entonces creo que como experiencia nos salió muy mal, pero creo que cuando vos mirás el combo de las cosas, tiene mucho más para ganar que para perder esto. Bueno, no hay más tiempo. Si hay más preguntas, los chicos van a estar, podemos hacerla afuera. Les damos un aplauso de cierre.